Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición poder nuevamente estar conectados, hermanos. Hemos estado a lo largo de esta semana teniendo nuestras reflexiones bíblicas. El día de ayer fue maravilloso con Conectados, la edición juvenil, nuestros muchachos participando y bueno, mi hermano Alexis siendo un instrumento de gracia y de bendición en las manos de nuestro Dios. Creo que Dios ha sido fiel, hermanos, con su iglesia y nos ha ayudado mucho a mantenernos unidos, hermanos. Yo les sigo invitando a que participen, hermanos. La idea también es que también los varones, ¿verdad? Un día nos apoyen con sus videos, con sus fotografías, ¿verdad? Con un mensaje y hacer una edición Conectados varonil, una edición Conectados femenil, ¿verdad? Y bueno, queremos que todos participen, hermanos, porque sin lugar a duda estos espacios son de gran bendición. Yo quiero pues felicitar a los muchachos, a mi hermano Juan Carlos, que siempre está al pendiente los días miércoles para subir, y bueno, toda la semana, porque está él también en su trabajo y está recibiendo pues todo lo que usted manda. Hermanos, no dejen de mandar, porque la verdad es una bendición, hermanos, verlos en fotografías. A mí me da una nostalgia verlos, ¿no? Con sus textos bíblicos, con una fotografía actual, ¿verdad? De que usted está bien. Hermanos, sigamos adelante como iglesia. La iglesia, hermanos, sigue adelante, no se limita, como se lo he dicho, a un espacio. Somos la iglesia en casa, estamos listos para escuchar la palabra, estamos listos para conectarnos con Dios. Y bueno, hermanos, pues vamos a continuar, hermanos, en este nuevo estudio bíblico, devocional, como usted le quiera llamar, hermanos. Es la continuación, hermanos. Acuérdense que estamos meditando acerca de la importancia del estudio de la palabra de Dios, hermanos. Es importante que como cristianos, en estos tiempos de encierro, hermanos, de pandemia, de COVID-19, como le quiera llamar, o como ya no le quiera llamar, porque por todos lados escuchamos lo mismo, y con todas sus repercusiones, ¿verdad? Que luego cuando le ponemos mucha atención a esas cosas, cosas del futuro, ¿verdad? Y que no, es que los cálculos, es que las fechas, es que las matemáticas no fallan, pues sí, tú dirás que no fallan, pero del Señor es la última palabra. Entonces, no hay nada de qué preocuparnos si estamos en las manos de Dios, y sobre todo porque le estamos abonando al estudio de la palabra. Hermanos, acuérdese que estamos meditando de cómo, cuando la Biblia es nuestro deseo. ¿Cómo permitir que la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad?, esté por encima de nuestros deseos? Acuérdese de lo que decíamos el lunes pasado, hermanos. Algo que es muy, muy importante, sobre todo, pues ya en la dinámica de nuestra vida cristiana, hermanos. O sea, básicamente nuestro diario andar cristiano, hermanos. Qué importante es que nuestros deseos, pues, estén acorde a los deseos de Dios, hermanos, porque básicamente, hermanos, eso es lo que marca la diferencia entre que usted siga adelante, entre que usted le dedique el tiempo que merece a la palabra, entre que usted le dedique el tiempo a estas transmisiones, sus deseos. ¿Dónde está su corazón? Porque donde está vuestro corazón, dice el Señor Jesucristo, ahí también, a donde están nuestros tesoros, también ahí estaba vuestro corazón, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde está nuestro gozo, hermanos? ¿En dónde está este eh, eh, en dónde está, hermanos, pues lo que nos mueve en relación a Dios, ¿no? Muy bien. Mire, yo para comenzar esta lectura, hermanos, eh, yo quisiera que rápidamente, si me pueden acompañar, hermanos, ahí en Jeremías, a mí me llama mucho la atención Jeremías capítulo 15, hermanos. Cuando Jeremías, si tiene por favor ahí su Biblia, en Jeremías capítulo 15, Jeremías estaba un poquito, pues, desanimado, ¿verdad? Estaba desanimado porque pues no le iba tan bien en el ministerio, ¿verdad? Y bueno, no, más bien es el capítulo 20, hermanos, de Jeremías. Y es que estamos hablando acerca de cómo dejarnos seducir por el Señor, cómo dejarnos conquistar por el Señor. Y es lo que vamos a hablar ahorita, es lo que vamos a hablar. Pero nada más para introducirme un poquito acerca de lo que vamos a decir. Fíjese bien, Jeremías 20, versículo 7 dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnio, cada cual se burla
de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude, y no pude. Me encantan esos versículos, leí de los versículos 7 al 9. Me llama mucho la atención porque Jeremías reconoce en esta porción que él fue seducido por Dios. O sea, Dios le habló, Dios lo llamó, Dios le dio una misión y fue convencido Jeremías, fue seducido. Lo que está pasando aquí es que Jeremías, el famoso profeta llorón, ¿verdad? Así es conocido también, el profeta Jeremías, se está quejando, hermanos, porque cuando él está hablando de la palabra de Dios, pues obviamente, ¿qué no quisiera uno, hermanos? Cuando está uno predicando, cuando está dando un estudio, bueno, pues que la gente ponga atención, que la gente esté de acuerdo, que la gente apoye lo que estamos haciendo, pero en el caso de Jeremías, hermanos, válgame, o sea, básicamente era todo lo contrario. Entonces, mientras él avanzaba, él estaba en contracorriente, ¿no? Toda la gente, sus amigos, el pueblo, todos se burlaban de él, estaban esperando en qué momento caía para escarnecerlo, etcétera, etcétera. Y luego a él de repente se le ocurre en esa crisis emocional, porque pasa, hermanos, a todo siervo le sucede que de repente pues fuimos seducidos, fuimos llevados a la presencia de Dios para tomar un ministerio, para ser preparados. Y bueno, todo es muy bonito, todo es muy bonito, pero de repente las cosas se ponen complicadas, ¿verdad? Y de repente, como dice Jeremías, no, me seduciste, ¿verdad? Pero ya no quiero, dice Jeremías. Sin embargo, Jeremías en el versículo 9 dice, no obstante, en el versículo 9, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. ¿Y qué dice? Y no pude. Mire, es que una vez que somos seducidos por Dios, una vez que somos conquistados por Dios, una vez que su palabra es nuestro deseo, difícilmente podemos renunciar a ello. O sea, quizá usted y yo como humanos, como cualquier simple carnal, ser humano de a pie, mortal, ¿verdad? Podemos tener muchos argumentos para decir, no, yo ya no voy, yo ya no hago esto, no, yo ya no predico, yo hasta aquí basta, Señor. Porque hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos cansan, de repente en una situación como esta de las pandemias, hermanos, hay una sensación de qué va a pasar, ¿verdad? Hay tantas malas noticias, que la economía, que el petróleo se fue hasta el sótano, que qué va a pasar después qué va a pasar en la economía en el 2021, porque pues básicamente lo que tenemos hoy en el 20 es lo que se ahorró del 19 y lo que se tiene cada año de presupuesto, de dinero, pues es lo que se está generando un año antes. Entonces ahorita el país no le está yendo muy bien en el 20, entonces para el 21 el panorama económicamente es muy difícil. Entonces quizá ese tipo de escenarios que no son reales, porque finalmente, por mucho que digan los economistas, la gente que maneja los números, no, pastor, si son reales, porque las matemáticas no fallan definitivamente, pero ¿para qué pensar eso cuando podemos pensar, pero si el Señor el Señor tiene todo en sus manos y yo dependo del Señor? Entonces es algo que usted tiene que decidir en la medida en la que o usted es seducido por otras cosas, por el mundo, por sus propias emociones, o usted es seducido, usted es conquistado por la palabra de Dios. Porque claro, va a haber momentos muy duros como los que estamos viviendo hoy. Quizá más adelante vengan otros peores, no sabemos, pero no tenemos que estarnos enfocando en ello, sino enfocándonos en las verdades divinas, en las promesas de Dios, en el hecho de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y Él intercede por nosotros. Entonces, no temamos, hermanos, adelante. Por eso decía Jeremías, pero sin embargo, no obstante, hay algo que está dentro de mí, que está en mis huesos, un fuego. Eso no era de Jeremías, era de Dios. Y ese fuego solamente se puede encender cuando usted y yo estamos expuestos en la palabra de nuestro Dios. Entonces habíamos dicho, hermanos, que cuando la Biblia es nuestro deseo, hermanos, es porque en ella podemos reconocer la potestad de Dios. ¿Se acuerda? Eso fue el lunes. Y luego, la potestad de Dios consiste en su eternidad. Todos esos versículos los sacamos de el Salmo 119,
En este caso, en el versículo 89 sacamos este principio. Número 2, dice, la potestad de Dios consiste en su fidelidad. Versículo 90 del Salmo 119. La potestad de Dios consiste en su soberanía. ¿Sí? En su soberanía. Versículo 91. Y número 2, hermanos. Número 2. Vamos a hacer una breve oración. Padre, que tu palabra sea de bendición y mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Alabado seas, Padre, que tu iglesia sea edificada en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, hermanos, es nuestro deseo, porque en ella podemos ser vivificados. ¡Wow! Ay, me encanta esto, hermanos. Oiga, ¿quién no se quiere quedar en algo que le da a uno vida? Hay cosas que nos vivifican. ¿Cuántas hay? Pues yo creo que nada más hay una sola. Hay ciertas circunstancias que nos hacen sentir que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? De repente cuando usted termina una deuda, de repente cuando usted arregla un problema, cuando yo quiero imaginarme que cuando ya nos digan el día de mañana ya salimos a la calle, normal, yo creo que ese día va a ser un momento de fiesta. El día que nos avisemos por estos medios que, hermanos, ya nos vemos el domingo, no se lo pierda. ¿Usted qué siente, hermanos? Imagínese, cuando primero Dios hagamos eso. Son cosas que nos vivifican, ¿no? Como que, wow, o sea, hey, ya vemos la luz al final del túnel, decimos, ¿no? Bueno, a veces la vida se pone así, hermanos. Entonces necesitamos algo realmente vivificante. Dice el versículo 92 al 94 del Salmo 119, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, fíjate bien, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiere perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Hasta aquí, hermanos. Mire, yo no sé de dónde la gente se agarra, hermanos. La verdad es que es muy triste. Fíjese que yo estaba escuchando el día de ayer que pues una persona lamentablemente pues atentó sobre su vida. No sabemos si perdió la vida. Esto pasó en el circuito interior, hermanos, ahí entre circuito y lo que es donde empieza, o San Cosme, creo que por ahí pasó, ¿verdad? Bueno, andan circulando las imágenes, porque fue en plena luz del día, imagínense, se tiró de ese puente, ¿no? Entonces, muy lamentable, hermanos, muy triste, muy lamentable. Y eso me hace pensar, porque platiqué con mi hermano en la mañana sobre eso. Le digo, mira qué triste, le decía a mi hermano, ya empezaron las personas a atentar sobre su vida. No sabemos mucho sobre el tema, hermano. No sabemos si eso está aumentando, si esa información, pues la verdad ni tiene caso que salga, porque no va a faltar la cadena televisiva, de periódico, informativa, que quiera pues sacar además del tema del coronavirus otro tipo de temas, ¿no? Ya de por sí la cosa está muy difícil como para estar escuchando este tipo de cosas, pero hay gente que atenta sobre su vida porque ya no ve más allá, se le acabó el horizonte, no hay manera de decir hay una luz al final del camino, hermanos. Cuando usted y yo, hermanos, meditamos en la Biblia, no dejamos de meditar en la palabra, usted y yo vemos siempre la luz al final del túnel. Y no necesariamente cuando lo hacemos diariamente, porque a lo mejor no estamos en una situación de prueba, a lo mejor no estamos en un encierro, y leemos y siempre le abonamos a la esperanza, le abonamos al gozo, le abonamos a la paz. Pero ahora que estamos en estos tipos de situación, hermanos, que la escuela en casa, que el home office y todo este tipo de actividades, bueno, hacen la vida un poco pesada, pero cuando leemos la Biblia, le ocupamos un tiempo a la palabra, vemos siempre esa luz al final del camino. No siempre vamos a estar así. Dios nos da siempre una esperanza. Por eso el autor dice de una forma muy, muy hermosa: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Por eso le digo, usted y yo, hermanos, como cristianos, tenemos de dónde agarrarnos, tenemos de dónde apoyarnos, tenemos de dónde echar mano, para no desanimarnos, para no dejar de confiar en el Señor, para no dejar de estar unidos como iglesia. Y bueno, hermanos, nunca nadie fue el mismo, hermanos, como esta frase siempre le he dicho, ¿verdad? La dije el lunes pasado: después de ser tocados por el poder de su palabra, el poder de la palabra de Dios. Por eso, respondamos la siguiente pregunta. Fíjese bien qué pregunta hay que responder. ¿Por qué podemos ser vivificados por la palabra? Letra A, fíjese bien, ponga mucha atención, porque en ella hay fuerza.
porque en ella hay fuerza. Dice el versículo 92, si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. Eso lo dice el mismo versículo que leímos, pero en la versión Dios habla hoy. Fíjese qué bonito lo dice, ¿verdad? Nuevamente, si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. Hermanos, la Biblia tiene la capacidad de levantarnos en medio de la tristeza. Sí, hermanos, la Biblia tiene la capacidad de levantarnos en medio de la tristeza, hermanos. Romanos 8:28, no le da esperanza a ese versículo. Romanos 8:28 que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es, hermanos, y ese pasaje te da perspectiva, de hecho te ayuda en medio de la aflicción a hacer un poquito de análisis, de evaluación de cómo está tu amor hacia Dios, porque a menos de eso es que le encuentres un sentido, un propósito, de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida, ¿verdad? A las cosas que suceden. Por eso el apóstol Pablo decía, todas las cosas ayudan a bien. Por ejemplo, también, hermanos, cuando Dios le habla en el desierto por segunda vez a Agar, la sierva egipcia, ¿se acuerda, hermanos? La sierva egipcia de Sara, de esposa de Abraham, en Génesis 21. ¿Se acuerda que ya en alguna ocasión la mujer ya había huido porque la trataban terriblemente mal? Estaba embarazada de este hijo que había concebido de Abraham. Y en esa primera ocasión Dios le dijo, se le aparece y le dice, regrésate, o sea, ve con tu sierva, o sea, no tienes por qué huir, ¿verdad? Todavía no he acabado contigo, ¿no? Entonces pasan 14 años después, hermanos, ya de hecho Ismael, el hijo de Agar y Abraham, ¿verdad? Habían crecido, pero ya había nacido Isaac, hermanos. Entonces la situación fue tan difícil, tan complicada, que de hecho incluso pues Abraham fue el que la despidió y le dijo, adiós, bye, se acabó tu tiempo aquí. Y era una desesperanza terrible, hermanos, cuando de repente allá en el desierto, hermanos, se estaban muriendo de sed, dice la historia. Y tan crítica era la escena que Agar lo que hace es dejar a su hijo a un tiro de piedra, dice el pasaje, de distancia, y para no verlo morir, porque el hijo estaba sufriendo de sed, y de hecho dicen que clamó, gritó el chico, el muchacho, y Dios los escuchó, y Dios le habló, y Dios le dio promesa, y de Ismael se hizo una gran nación, razón por la cual cientos y miles, o sea, miles de años después, hay una disputa ahí entre los árabes y los judíos, ¿verdad? Por esta historia del Génesis capítulo 21, del 1 al 21, leal, es una historia tremenda, ¿verdad? Pero ahí vemos, hermanos, ahí vemos cómo Dios le da la fuerza a Agar después de que de plano estaba esto ya en la lona. Por eso siempre hay esperanza, hermanos, porque hay fuerzas en Dios. Los jóvenes se fatigan y caen, ¿verdad? Pero todos los que esperan a Jehová recibirán fuerzas como las del águila, correrán y no se fatigarán, andarán, ¿verdad? Si desmayarse, dice este pasaje allá en Isaías, ¿verdad? 40:31, si mal no recuerdo, un pasaje hermoso que nos recuerda que Dios es el que nos da la fuerza, pero ¿por medio de cómo? ¿Cómo puedo yo tener esa fuerza de parte de Dios? Por medio de su palabra, hermanos. Por eso la Biblia es mi deseo, por eso la Biblia debe de ser mi delicia, porque en ella yo encuentro las fuerzas que me dan vida, me vivifican, porque en ellas, en la palabra, encuentro la fuerza. Número 2, porque en ellas hay restauración. Imagínense nada más qué paquetazo tiene la palabra, el hecho de ser cristianos y estudiar en la palabra, hermanos. También tenemos restauración. Versículo 93 dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Porque con ellos me has vivificado. Hay una anécdota, ¿verdad? O una ilustración, no sé, de la famosa águila que o se renueva o muere, ¿verdad? Y bueno, yo nunca he profundizado sobre el tema, pero dicen los que saben, hermanos, que estos animales a una cierta edad, bueno, ya sus alas son viejas, su pico está desgastado, sus garras, etcétera. Entonces, si a menos de que ellos suban a una altitud en las montañas impresionante, se destrocen, se dejan caer, se quitan las plumas, se despluman ellos solos, se arrancan la nariz, se arrancan el pico,
se rompen las uñas y pasan un tiempo, si ellos sobreviven a ese proceso y en el que les sale un nuevo pico, les salen nuevas uñas, nuevas alas, ellos pueden prácticamente tener más años de vida y eso es renovarse, eso es restaurarse, ¿verdad? Y créame que luego así llegamos, ¿verdad? Antes de llegar a Dios, así llegamos todos desgastados, lastimados, el corazón muy lastimado, ¿verdad? O no necesariamente cuando usted no era cristiano, sino ahora que ya es cristiano, mire, de repente en un día pasan tantas cosas que podemos terminar el día muy desgastados, hermanos, emocionalmente, físicamente. Qué mejor, hermanos, que estudiar la palabra de Dios un ratito, como le digo, 10, 15 minutos mínimo. Yo siempre he dicho, mínimo 10, 15 minutos, lea la Biblia, medite, ¿verdad? A mí me pasa que luego siempre tengo la intención de, ay, nomás 10, 15 minutos, me pierdo, hermano, ya son la 1 de la mañana, ¿verdad? Porque es un manjar, la mesa siempre va a estar puesta, ¿eh? Por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, verso, más bien 11:28, si mal no recuerdo, mejor lo busco, ¿verdad? No voy a estar yo ahí exagerando con algunos pasajes y a lo mejor por ahí me equivoqué en un pasaje de Eclesiastés 9:4, no era Eclesiastés 9:4, era Eclesiastés 10:4, me equivoqué por un capítulo, pero por eso también es para que usted esté al pendiente de algunos versículos, ¿verdad? Por ahí algunos hermanos mandaron el pasaje, entonces es muy bonito, hermanos, que usted es 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces necesitamos eso. En un día usted necesita ir a la presencia de Dios para ser restaurado. Mire, el versículo contiene un elemento clave en tema de restauración, compromiso y pacto. Porque a menos de que usted haga un compromiso y haga un pacto, usted va a poder ser vivificado. Porque esto suena muy bien. El hecho de que con el simple hecho de solamente acercarnos a Dios suena muy bien. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica que usted y yo nos acerquemos? No solo una vez, sino diariamente a la presencia de nuestro Dios. Porque acuérdese que el Señor es la fuente de agua viva. El hecho de que la Biblia nos hable de que Jesús es la fuente de agua viva, hermanos, significa que constantemente usted se acerca a esa fuente y siempre va a saciar la sed que usted tenga. Por eso dice la Biblia que usted nunca va a volver a tener sed. Y obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de que de eso que nos provoca sed, ya no vamos a tener sed. ¿Por qué? Porque Jesucristo es todo para nosotros. Por eso es la fuente. Sin embargo, ¿qué requiere? Mire, por ejemplo, David, hermanos. Voy a mencionar así rápidamente un ejemplo. David, por ejemplo, era un hombre de pacto en 3 niveles. Fíjese bien, era un hombre de pacto en 3 niveles básicos de su vida. Letra A, en su vida personal fue un hombre culto y eso denotaba disciplina y compromiso. ¿Sí? Un hombre culto, un hombre que escribía, un hombre que componía, un hombre de compromiso, disciplina, ¿no? Letra B, en su vida en comunidad, ¿qué pasaba? Bueno, hacía pactos con su pueblo y su familia, ¿verdad? Bueno, tuvo tiempos tremendos con el pueblo, pero tanto con el pueblo como con la familia, pero él hacía pactos, él buscaba la manera de mantener estabilidad también en casa después de pruebas espantosas. Lea la vida de David, hermanos, y las consecuencias, los problemas que hubo en su familia. Yo creo que como ningún otro personaje de la Biblia, de David se hablan muchas cosas de su familia, de sus hijos que se mataban entre ellos, hijos desobedientes, hijos buenos, hijos de todo tipo, ¿no? Pero bueno, letra C, en su vida espiritual, mire, jamás volvía a pecar de la misma manera. Por eso David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios lo quebrantó y terminó haciendo de él un hombre conforme a lo que él deseaba. No puede haber restauración, hermanos, en nuestra vida si no hay pacto o compromiso. Entonces tenemos que ir más allá de solamente escuchar estas cosas y sentir bonito. Acuérdese, va más allá de sentirnos bien. Implica el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el compromiso, la disciplina, la determinación, para que todas estas cosas tengan un efecto significativo en nuestra vida, en nuestra fe cristiana, en nuestro corazón, y sobre todo que esto sea de bendición a los demás, ¿verdad? Porque el hecho de pensar así, el hecho de
de pensar en compromiso y pacto, no solamente pensamos en nosotros mismos, también estamos pensando en la iglesia, porque si usted es un hombre o una mujer de compromiso, de pacto, de determinación, mire, más allá de que usted va a crecer, más allá de que usted va a entender la voluntad de Dios, más allá de que con usted siempre va a haber gozo, la iglesia también se va a ver beneficiada por ese tipo, ese nivel de compromiso y pacto en su vida. ¿Por qué? Porque usted experimenta la restauración constantemente en la medida en la que usted se compromete y hace pacto con Dios. Entonces, una vida restaurada, una vida que ha aprendido, que ha crecido en el Señor, es una vida útil en la iglesia. Acuérdese lo que estudiábamos en tercera de Juan respecto a Gallo y a Demetrio, ¿no? Estos dos personajes que eran los que necesitamos. En la iglesia se requiere gente así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, letra C. ¿Por qué podemos ser vivificados por la Biblia? Dijimos, letra A, porque en ella hay fuerza, letra B, porque en ella hay restauración, y letra C, porque en ella hay pertenencia, porque en ella hay pertenencia. Mire qué bonito este tema de la pertenencia, hermanos. Yo siempre he tratado de que juntos crezcamos, sobre todo en saber de qué manera estas áreas intrínsecas de nuestra existencia, de nuestra vida, ¿verdad? Son mitigadas por Dios y su palabra, incluso hasta por la iglesia. Y una de ellas, hablábamos de la necesidad de propósito. Todo ser humano tiene una necesidad intrínseca en su interior, que es la necesidad de propósito. Ay, ¿para qué estoy en esta vida? Todos, yo creo, en una edad, ¿verdad? Sobre todo en la edad de la adolescencia se hace mucho esa pregunta: ¿para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy en el mundo? Etcétera, etcétera. Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, y Dios suple esa necesidad de propósito cuando nos rescata, cuando nos redime, nos perdona y nos da un nuevo nombre, nos hace sus hijos, sus siervos, y nos da un propósito, nos da una misión, un ministerio, qué sé yo, hermanos, y la vida cambia, porque así es como Dios trabaja en nuestras necesidades intrínsecas. Otra necesidad es la necesidad de ser valorado. Y nadie nos va a valorar como el Señor Jesucristo lo hace, como Dios lo hace, hermanos, porque ¿quién ha dado su vida por nosotros? ¿Quién ha rescatado nuestra alma como nuestro Señor Jesucristo? Eso nos da un valor maravilloso. Somos nuevas criaturas, hermanos, pero también somos la niña de los ojos de nuestro Dios, ¿verdad? Como dice este pasaje bíblico también, ¿no? Cuando Dios se refería a su pueblo, obviamente también aplica a nosotros los cristianos. La niña de sus ojos somos nosotros, nos ama, ¿verdad? Y su amor es tan grande que si solamente tú fueras el único, fíjate bien lo que te voy a decir, si tú solamente fueras el único que necesitaba de una redención como la que Cristo pagó en la cruz, Cristo hubiera venido nada más por ti, porque Él así te ama. Muchas veces estamos acostumbrados a decir: es que nos ama a todos. Y luego de repente pensamos: pues ya a lo mejor a alguien más que a mí, porque yo no me siento. No, Dios te ama de manera personal, piénsalo así, ¿verdad? Y eso es muy bonito. Pero también otra necesidad intrínseca, hermanos, es la necesidad de pertenencia. Muchas veces, por mucho que usted esté en casa, tenga familia, a veces no nos sentimos parte de la familia, a veces no nos sentimos parte del trabajo, no nos sentimos parte de la escuela, qué sé yo, o de alguna comunidad, a veces en la misma familia, como se lo acabo de mencionar. Pero ¿qué cree? Dios mitiga esa necesidad, más allá incluso hasta de la iglesia, hermanos, porque en nuestra imperfección, en nuestro proceso de santificación, luego de repente somos muy dados, hermanos, a rechazarnos o a inclusive lastimarnos. Y entonces decimos: bueno, pues es que si ni en la iglesia, si ni en la casa, si ni en el mundo yo me siento parte, pues estoy perdido. ¿Qué cree? Dios nos hace parte de su familia. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. Su presencia siempre está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Nos hace sentir parte de su plan redentor maravilloso. Por eso abónele a la Biblia, lea su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque como dice el versículo 97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Dice: todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Perdón, estoy leyendo el otro pasaje, hermanos. Versículo 94 dice: tuyo soy. Versículo 94 de esta parte dice: porque en ella hay pertenencia. Dice: tuyo soy, dice el salmista.
Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. El que el salmista diga, tuyo soy, eso es pertenencia. Usted le pertenece a Dios. Pues de vez en cuando dígale al Señor en oración, Padre, tuyo soy, sálvame, provéeme, sáname, úsame, porque soy tuyo, yo soy tuyo y de nadie más y a ti te pertenece todo lo que yo soy, todo lo que hago, todo te pertenece a ti, por eso a ti sea la honra y la gloria. Muy bien, hermanos, número 3, tercer punto, hermanos. Acuérdense que esta es la continuación de la meditación del día lunes, de cuando la Biblia es nuestro deseo. Nuevamente hago un repaso rapidísimo. Cuando dijimos que la Biblia es nuestro deseo, porque en ella podemos reconocer la potestad de Dios. Bueno, ya hablamos de lo que consiste la potestad de Dios. Si se lo perdió, está el video, hermanos, en los canales, tanto de Facebook como en YouTube. Número 2, hermanos, la Biblia es nuestro deseo, porque en ella podemos ser vivificados, ¿verdad? Porque en ella hay fuerza, porque hay restauración, porque hay pertenencia. Muy bien, hermanos, número 3, la Biblia es nuestro deseo cuando nos ha conquistado. Ya llegamos a ese punto, ya llegamos al punto de que ahora ya nos conquistó. Porque así empezamos este estudio. Bueno, ¿cómo podemos ser conquistados? Bueno, tuvimos que pasar primero por niveles de conocimiento, ¿verdad? Niveles del conocimiento de la potestad de Dios, y luego ya estamos bajando poco a poco al nivel, ¿verdad? Al nivel de ser tocados, vivificados. ¿Por qué somos conquistados, hermanos? 97, que es el que estaba leyendo hace ratito, ¿no? Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Leí versículo 97, luego me pasé al 103 y luego al 104. Así es, hermanos. Mire, ¿cómo podemos saber que hemos sido conquistados por la palabra de Dios cuando el verdadero cristiano resuelve? Cuando el verdadero cristiano resuelve 3 cosas muy sencillas en su vida. Entonces vamos a responder esta pregunta, ¿verdad? De cómo podemos saber que hemos sido conquistados por la palabra de Dios por 3 cosas, por 3 razones. Por 3 cosas que usted y yo tenemos que resolver. La primera, cuando definimos, ¿verdad? Cuando definimos nuestra identidad. ¿Cómo hemos hablado del tema, verdad? ¿Por qué en cada cosa, casi en la mayoría de las transmisiones que he hecho y he estado hablando de diferentes pasajes, menciono mucho el tema de la identidad? No sé si usted se ha preguntado eso, hermanos. ¿Por qué es tan importante? Pues porque es básicamente, hermanos, si usted no tiene una identidad definida, usted siempre va a estar errando, va a estar dudando, no va a saber ni a dónde ir, porque ni siquiera sabe de dónde viene y a quién pertenece. Entonces, versículo 97, el que leímos hace rato, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Mire, un verdadero cristiano, hermanos, sabe lo que es, y como consecuencia de ello sabe lo que ama, porque ahí se define su carácter. ¿Sabe usted, hermanos, que el carácter de una persona se define por lo que ama? Por eso la gente que no se ama, hermanos, su carácter es terrible. Tiene un carácter que en vez de ayudar, en vez de empujar, en vez de empujar para ayudar, ¿verdad? En vez de inspirar, es todo lo contrario. Porque su carácter no está mal enfocado su carácter. Tiene un carácter básicamente desordenado, ¿sí? Un carácter que seguramente es impulsado por las circunstancias, es impulsado por un pensamiento del pasado. El carácter, hermanos, básicamente es lo que nos define como personas. Entonces, ¿en qué se define el carácter, hermanos? Pues en lo que amamos. ¿Qué es lo que amas? ¿Sí? Hay 2 cosas que para el Señor Jesucristo son los 2 mandamientos más importantes de toda la Biblia. Número 1, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, definiendo esas 2 cosas, hermanos, se define nuestro carácter. Acuérdese que Juan en su primera carta habla de esto. Él dice prácticamente, el que no ama a su hermano no conoce a Dios.
El que no ama a su hermano no es de Dios, porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Acuérdese. Entonces es muy importante que nuestra identidad se defina. Entonces, un cristiano de a de veras ama la Biblia. Ama la Biblia. Entonces, de esa forma yo me puedo dar cuenta que ya Dios ya me conquistó. ¿Por qué? Porque en ella medito todo el día. Siempre estoy pensando en un versículo bíblico, siempre estoy pensando en un pasaje bíblico, en una historia bíblica. De repente cuando veo cosas espantosas como que me siento mal porque como mi corazón está lleno de la palabra y de repente el mundo me quiere meter cosas horribles, me siento mal porque es un rechazo ya en automático de estar yo lleno de las palabras de Dios y no meter cosas del mundo. Entonces, eso es natural. Cuando no pasa eso y usted se queda parado viendo las cosas del mundo, es porque usted está vacío y hay espacio para cosas del mundo. Pero cuando usted está lleno de la palabra, usted, como dice Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en el corazón para exhortarnos, para animarnos, ¿sí me explico? Cantando salmos, cantando himnos, ¿me explico? Entonces, cuando ya nos conquistó la palabra, cuando ya Dios nos conquistó, es porque meditamos mucho en sus cosas, como dice el salmista, en ella dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ya me expliqué, creo que me fui muy lejos con el tema de que lo que nos define, el amor, que nos define nuestro carácter. Pues sí, hermanos, tengo que hablar de eso porque tenemos que entender a profundidad en qué consiste, hermanos, el hecho de nuestra identidad. Usted no me venga a decir que es cristiano cuando usted ni siquiera ha leído la Biblia. Usted no me venga, venga a decir que es cristiano cuando usted no piensa en un texto bíblico antes de tomar una decisión, o usted no se acuerda de una promesa para rechazar los ataques del enemigo. Por Dios, es que hermanos, es que esto nos define. Mire, la gente cuando sabe que somos cristianos nos busca porque sabemos orar y porque no sabemos solamente un versículo, sabemos mucho de la Biblia. Mínimo sabemos cómo está compuesta la Biblia, de qué trata cada libro, sabemos cuántos autores son, sabemos cuál es el propósito de toda la Biblia. O sea, me explico, o sea, mínimo es lo que sabemos, hermanos, pero debemos ser expertos en la Biblia. Eso nos define porque amamos su palabra y eso nos dice que somos cristianos. Por eso hemos definido de esa forma nuestra identidad. Entonces, para cada cosa siempre sacamos un pasaje, ¿no? Hay varios hermanos en la iglesia maravillosos en ese sentido. A mí me encanta mucho cuando de repente estamos platicando X cosa y la hermana Judith, un saludo, mi hermana Judith, la extraño mucho y la amo mucho. Usted siempre saca un versículo de la Biblia. Eso a mí me edifica mucho. Y eso a mí me exige, más allá de ser pastor como cristiano, a leer más y memorizar más la palabra, porque usted es una bendición en ese sentido, hermano. Yo la felicito. Y así muchos hermanos que de repente estoy platicando y dice, como dice la Biblia, ¿no? Uy, dice uno, wow. Eso es traer la palabra en la cabeza, en el corazón. Y siempre, hermanos, eso nos define. Eso nos define nuestra identidad. Número 2, cuando se define, dice, cuando define el ser humano, el cristiano, su testimonio. Mire, dice el versículo 103, cuán dulce suena a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Fíjese bien qué interesante reflexión escrito aquí, hermanos. Fíjese bien. Lo interesante de este salmo, fíjese bien, es que el autor deja claro que se puede tener la gran capacidad de distinguir la gran diferencia entre lo delicioso, que puede ser un deleite carnal o mundano, y lo delicioso que puede ser la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es lo que marca la diferencia en nuestro testimonio. Cuando usted por la palabra de Dios alcanza la capacidad de distinguir, esto es edificante, esto es cristiano, esto lo puedo publicar en mi muro. Mire, es que esto, por ejemplo, yo ayer lo meditaba cuando veía la reflexión de Alexis. Qué importante es, porque la reflexión de Alexis sobre las redes sociales, hermanos, nunca yo había oído en mis años una reflexión de ese nivel, hermanos, de un joven como Alexis, que hermanos, yo me siento bendecido, y yo le decía, me siento orgulloso, como pavo real, porque es mi oveja. Y yo lo vi nacer a ese chico, hermanos, y yo meditaba, porque a mí me hizo reflexionar mucho en las cosas que luego se publican en los muros. Yo decía,
que los que son cristianos, bueno, que dicen que son cristianos, no tienen la capacidad de distinguir cuando van a subir un meme, por ejemplo, un meme que habla de groserías, que dice una mala palabra, o por ejemplo cuando están criticando duramente al presidente de la República, cuando están, o sea, cosas muy ácidas, que no tienen para nada gracia, ¿verdad? Como dice la palabra, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Palabras bien equilibradas, edificantes. Entonces, cuando usted sube algo, mire, vamos a hablar en este nivel porque estamos en la era de los memes, estamos en la era de las redes sociales, en donde la gente, muchos empresarios, no sé si usted sepa, pero muchos empresarios, hermanos, lejos de dejarse llevar por un currículum vitae, ¿verdad? Que usted puede llenar y poner ahí mil cosas, maravillas de usted. ¿Saben qué han hecho estos cuates, hermanos, que son los jefes de las empresas? Investigan su muro de Facebook, hermanos, en serio. Ha habido gente que no ha sido contratada, hermanos, porque suben cada cosa en sus muros, cosas que rayan en el racismo, que rayan en la promiscuidad, que rayan en el poco valor, hermanos, del respeto, de las palabras. Y bueno, estamos hablando de un nivel muy bajo, hermanos. Eso pasa en el mundo, pero lo más crítico, lo más lamentable, hermanos, es de cristianos que publican cosas en sus muros brutalmente terribles, hermanos. Digo, oye, ¿en serio, hermanos? O sea, cuando no han definido su testimonio, muy fácilmente suben esas cosas y ya con poquito, con eso que acaban de subir, definen su testimonio y con eso se dan a conocer. Por eso tenga mucho cuidado. Medite bien qué cosas le divierten, qué cosas, medite bien qué cosas pueden edificar su vida, pero qué cosas pueden ser ofensivas. Hoy en la tarea, bueno, yo me encargo de las tareas con Evan, estoy con él, mientras mi esposa con Mateo, y yo estaba el día de hoy estábamos estudiando acerca de una sociedad, estábamos hablando de civismo, era la clase de civismo, y estábamos meditando acerca de una sociedad respetable, ¿no? Del respeto, de no burlarnos de alguien, de no prejuzgar a alguien sin antes conocerlo, y todo eso hablábamos, ¿no? Entonces yo platicaba muy seriamente con mi hijo, yo le decía, hijo, ten mucho cuidado, en estos tiempos ya la gente es muy violenta, es muy agresiva, te puedes meter en un problema tan fácil por el simple hecho de un meme, de un mensaje equivocado, de una risa equivocada. A lo mejor la gente piensa que te estás burlando. Mira, mejor respeto. Respetar que si la persona es de color, que si tiene ojos rasgados, que esa persona es muy alta o es muy bajita, gordita o delgadita. Habemos de todo tipo de seres humanos, de personas, y tenemos que aprender a respetarnos, le decía a mi hijo. Y bueno, juntos ahí dibujamos una tarea que nos pidieron, y bueno, teníamos que participar también nosotros, teníamos que participar en platicar la clase, y bueno, porque en eso se define nuestro testimonio. En eso se define nuestro testimonio. Entonces, el salmista lo que está diciendo es la capacidad del creyente de distinguir entre lo que es la deliciosa miel de la palabra y lo que nos puede parecer delicioso del mundo. Entonces, usted tiene que saber distinguir entre una cosa y otra para que usted pueda definir su testimonio. Entonces, muchas gracias por mis hermanos que han meditado, que han reflexionado, nuestro hermano Alexis con esta reflexión del día de ayer. La verdad es importante, hermanos, porque solamente eso se define cuando usted tiene Biblia en su corazón, en su mente, cuando usted lee los salmos, los proverbios, Eclesiastés, ¿verdad? La famosa literatura sapiencial en la teología así es reconocida porque es la moral. Es la antesala para que conozcamos a Cristo en persona. La antesala, así es reconocida la literatura sapiencial, el libro de Job, el libro de Cantares, el libro de Proverbios, el libro de los Salmos. Es la literatura sapiencial que es la moral, es la ética del creyente. Entonces, yo he dado muchas veces el estudio de Proverbios, hermanos, un estudio maravilloso donde se nos habla de cómo debemos comportarnos. Por eso, esta literatura es considerada la antesala para conocer bien a Jesucristo, ¿verdad? Porque es Jesucristo lo que vemos en esta literatura, la ética, la moral. De esa forma se va a definir nuestro testimonio, hermanos. Número 3 y última, cuando definimos nuestro deseo. Versículo 104 del Salmo 119. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Qué tremendo, ¿no?
No se puede concebir que alguien diga ser cristiano cuando sus deseos son los mismos de cuando no era cristiano. Los deseos deben cambiar en la medida que tenemos comunión con Jesús, hermanos. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cómo sabemos que ya la palabra de Dios, Dios mismo nos ha conquistado? Bueno, cuando hemos definido nuestra identidad. Sí, que usted ya es un cristiano que está atrapado, está esclavo. Ayer hablábamos, mi hijo y yo, acerca de la esclavitud, ¿verdad? Y hablábamos de eso. Le digo, mira, hijo, porque mi hijo sacó el tema de que nosotros no somos esclavos de Dios, ¿verdad, papá? Le digo, mira, sí, hijo, porque Dios Padre es el amo perfecto. Nuestro Señor Jesucristo es el amo perfecto. Y nosotros somos sus siervos. La connotación, la palabra esclavo tiene una connotación muy equivocada, muy negativa, pero finalmente eso es lo que somos. Hay un libro, hermanos, que yo le recomiendo ahora en este encierro, si puede leerlo, si lo puede adquirir de manera virtual o lo venden creo que en Amazon. Yo lo leí de manera física, se llama Esclavo, del autor del hermano John MacArthur, Esclavo, si mal no recuerdo, editorial Vida. Habla de esto que estoy diciéndole, somos esclavos del amo perfecto, ¿verdad? Y bueno, nos hemos definido porque ahora ya Cristo es nuestro Señor, no nuestros propios deseos ni el mundo. También porque hemos definido nuestro testimonio al tener la capacidad de decir, esto es del diablo, por muy rico que se vea, por muy sabroso que se vea, pero esto es del diablo, esto es del mundo, pero esto es mucho mejor porque es la miel del cielo, esto es maná puro del cielo, la palabra de nuestro Dios. Y así se define el testimonio, porque usted va a andar por la vida y usted va a tener que decidir, ¿esto es más rico? Sí, pero esto es miel. Número 3, cuando define su deseo, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que le provoca deseo a usted? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? Mire, mucha gente seguramente desea salir de esta pandemia, pero ni siquiera en sus deseos está el hecho de volvernos a ver en la iglesia, de tener culto en la iglesia. Pero si usted es de los que dicen, deseo con todo mi corazón volverte, para abrazarte, para decirte Dios te bendiga, para cantar juntos, para meditar juntos, para estar juntos en la clase de escuela dominical, para volver a reunirnos en el culto de oración. Esos deseos, hermanos, definen a un hijo de Dios. Esos son los verdaderos deseos. Deseo predicar el evangelio ahora sí, porque cuando estaba afuera podía hacerlo, pero no lo hice. Ahora que estoy encerrado siento la necesidad de predicar el evangelio. Deseo predicar, deseo decirle a la gente cómo Dios me sostuvo en esta pandemia. Van a haber unos testimonios tremendos, hermanos. Ojalá y ese deseo de predicar el evangelio se lleve a cabo en su vida. Concluyo, hermanos, para cerrar este tema general de cuando la Biblia es nuestro deseo. Tenemos todo de parte de Dios en su palabra para vivir vidas triunfantes, hermanos. Atrevámonos a navegar por sus páginas y disfrutemos todo lo que Dios nos comparte de su poder. Ay, hermano, yo no sé, pero yo soy de los que me pierdo. Yo parece que estoy metido. No sé si ha visto Superlibro. Yo con mis hijos de repente veo Superlibro, ¿no? De estos niños que de repente viajan por el tiempo y ¡pum! Caen en la historia de Daniel, caen en la historia de David, caen en cualquier historia bíblica, ¿no? Entonces ellos están ahí adentro, ¿no? A veces ayudando a los personajes, observando y aprendiendo ellos las lecciones, ¿verdad? A mí me encanta porque cuando yo leo la Biblia, leo los pasajes, parece que me meto ahí. Y ahí estoy. Es más, he soñado cosas de la Biblia, hermanos. De repente, soñé que estaba yo ahí en un palacio y luego de repente oía que le hablaban a Daniel, a Belsasar y luego pues me acuerdo de esas cosas, ¿no? Porque hay muchas cosas de las que no me acuerdo, pero yo hasta he soñado pasajes bíblicos, hermanos. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Yo le invito, llénese de la palabra. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, pero no sacrifique, por favor, un tiempo con Dios en su palabra. Conozcámoslo, hermanos, conozcámoslo a nuestro Dios. Dejémonos vivificar en ella y dejémonos conquistar por su palabra. Voy a seguir hablando de esto, hermanos. Este es un tema muy importante que tenemos que estarle abonando, hermanos, porque ahorita que estamos en este encierro, hermanos, yo sé que hay mucho trabajo, se lo digo yo de primera mano. Nosotros nos tenemos que levantar muy temprano, como si fuéramos a la escuela, a bañarse, hijos, órale, porque tienen que salir de repente en el Zoom. Ellos tienen
tienen sus clases, tienen una hora de clases virtuales y luego tienen otra hora donde por medio del correo electrónico les mandan sus videos, les mandan sus trabajos. Hermanos, y hay que estar con ellos. Hay que estar con ellos. Y al mismo tiempo mi esposa trabajando como coordinadora y yo, pues por eso tuve que adelantar muchas cosas desde días antes. Y ahorita, el día de hoy, tengo que adelantar lo del domingo, lo de mañana. Por cierto, mañana culto de oración, hermanos. No se le vaya a pasar, hermanos. No se le pase mandar su petición. Hermanos, nombre completo, gratitud y petición, sea breve, por favor, hermanos, para que todos podamos participar, porque luego estoy leyendo muchas cosas, o trate de sintetizar bien su párrafo, hermanos, porque luego sí está muy grande y nos llevamos bastante tiempo, y la idea es que participemos los más que podamos, hermanos, por favor, y no deje de mandar, hermanos, no deje de mandar sus peticiones, sus gratitudes, no se deje de conectar, hermanos, el día sábado tenemos bueno, los muchachos tienen su actividad a las 12 del mediodía con nuestro hermano Alexis, ¿verdad? Estemos apoyando este ministerio que, hermanos, Dios ha sido fiel en nuestra iglesia al tener estos hermosos jóvenes que se dejan usar de manera muy poderosa, hermanos. Estemos orando por Alexis, por Priscila, que son nuestros líderes, que estemos orando por todos nuestros chicos, hermanos, que pues también ellos tienen sus tareas, tienen sus actividades, tienen muchas, también sus deberes en casa, ¿verdad? Pero también, hermanos, que tengan ese espacio para leer su palabra. Hermanos, recuerdo a muchos con mucho cariño, hermanos, en serio. Recuerdo pues a todos, hermanos. De repente estoy reflexionando en algo y pues me acuerdo de algunas familias, de algunos hermanos. Agradezco mucho los mensajes de apoyo, de bendición. Por ahí nuestra hermana Mónica compartía algo muy bonito para mis hijos en el Face. Gracias, mi hermana, Dios te bendiga. Y pues gracias a todos, hermanos, porque yo sé que no ha sido fácil, pero ahí nos estamos motivando unos a otros, ¿verdad? Ánimo, hermanos, Dios me les bendiga. Muchas gracias, mi hermano Michael, por estas transmisiones, y mi hermano Juan Carlos también, y por el apoyo de nuestra hermana Ángel Herrera, que son parte del grupo técnico, y que gracias a Dios, pues todo esto se lleva a cabo, hermanos. Dios me les bendiga y pues estemos conectados, hermanos, por favor. Otra cosa, hermanos, no deje de diezmar, no deje de ofrendar, ¿verdad? Tenemos 5 puntos de recolección de diezmos y ofrendas en las descripciones de nuestros videos. Y también, hermanos, quiero decir algo muy importante. Ya terminamos las cartas de Juan. Vamos a empezar la primera carta del apóstol Pedro, para que se ponga a leer, hermanos, y con tiempo, por favor, si es posible, desde el lunes o hasta el martes a las 10 de la mañana, usted me manda, por favor, su reflexión para yo meterlo con todas las reflexiones el día que tenemos la reflexión, el día martes a las 8 de la noche. Dios me les bendiga, hermanos. Seguimos conectados. Hasta la próxima, hermanos. Bye.